Bueno, buenos días. Yo soy Alejandro Caraballo, como vuestro profesor. Soy arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Madrid y he venido esta mañana, bueno, lo que es para mí por la tarde porque acabo de comer, a hablaros sobre mi trabajo de fin de grado. Es un poco pena que no pueda veros porque voy a hablaros así como un poco de manera coloquial, porque el trabajo es un poco denso y tal. Y si empiezo a hablar con formalismos, al final os vais a aburrir y os vais a desconectar un poco, siendo también un poco pronto, por la hora que es. Y además yo creo que es un trabajo que es bastante interesante para vosotros porque el trabajo empezó como un poco cuando yo termino la carrera, al final de nuestro grado, no sé vosotros, tenemos que hacer una investigación corta de unos 6 meses, ¿vale? Son como 4 o 5 meses realmente. Entonces cada uno elige un tema y se valida ese tema por el tutor que se haya escogido y tiene como ese periodo corto para desarrollarlo y al final pues es como lo que digamos la base de una futura tesis o lo que le sirve al alumno como para reflexionar sobre lo que más le ha interesado durante los años de carrera o las dudas que haya tenido, como cuando que llega a este punto, cuando ya estás al final, que muchas veces te preguntas qué es lo que me interesa como arquitecto. Bueno, no que muchas veces te lo preguntes, sino como que es obligatorio casi para cada uno preguntárselo. Supongo que cuando vas pasando los años de la carrera, eh, pues vas aprendiendo poco a poco y al principio estás un poco despistado, pruebas mucho en proyectos y tal, sobre distintas técnicas, distintas maneras de hacer arquitectura, no sabes muy bien, te guían un poco. Y a medida que vas avanzando, como que si haces una retrospectiva de los trabajos que has hecho a lo largo de la carrera, siempre como que vas a poder encontrar alguna similitud entre ellos o algo que te va a parecer que tienen en común todos los proyectos que has hecho o que quizás son dudas, quizás son maneras de trabajar, quizás son maneras de presentar, puede haber un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final de la carrera yo creo que es importante hacer un balance de todo eso que has hecho, que has ido haciendo y preguntarte, ¿no? Preguntarte qué es todo eso, quién eres tú como arquitecto o como arquitecta, ¿no? Entonces, cuando yo lo hice, a mí había algo que me había interesado durante toda la carrera, que es cómo se hacen realmente los proyectos, cómo, cómo, cómo es el proceso de hacer un proyecto, de idear un proyecto, más que de hacerlo, porque no era una pregunta sobre cómo hacer un proyecto real y construirlo, sino cómo se idean esos proyectos. Cuando yo no sé el método de trabajo que tendréis vosotros aquí en vuestra escuela, pero en la nuestra siempre es como siempre era, bueno, y sigue siendo, como que siempre nos van a dar un enunciado y el alumno tiene que proponer. Entonces sobre esa propuesta se va haciendo una crítica y se va revisando y tal. Pero cuando te enfrentas a hacer el proyecto de nuevas, siempre te surge esa pregunta de, pero bueno, yo estoy haciendo esto de manera un poco intuitiva, pero ¿realmente hay alguna manera de hacerlo que se pueda probar, que podamos decir existe un método de hacer arquitectura? Yo entendía que debían existir unas herramientas y el alumno debía poder explicar, o nosotros vaya, debíamos poder explicar cómo hacíamos la arquitectura a través de esas herramientas. Y debía ser posible esclarecer cuáles son las mecánicas del proceso de hacer arquitectura que están consolidadas en nuestra sociedad, que
que están consolidadas en nuestro ámbito de hacer proyectos y que deben de poder explicarse, ¿no? No como algo que sea irrebatible y que sea algo científico, sino como una herramienta o como un arma que tenga el alumno o la propia persona que está haciendo un proyecto para poder defenderlo, ¿no? Porque muchas veces yo me veía en la situación de que tenías que defender tu proyecto, el cual habías pensado a través de unas lógicas, ¿no? Tú tenías un discurso, o por lo menos tú sabías que habías hecho el proyecto en base a unas lógicas tuyas y en base a unas herramientas tuyas y de una manera tuya, pero muchas veces cuando tenías que explicarlas, no tenías esa capacidad de explicarlas y te encontrabas como un poco en un punto en el que tienes que explicarle algo a una persona, en este caso nuestros profesores, que entienden mucho más de arquitectura que tú, que saben mucho más de arquitectura que tú, que trabajan mucho mejor y que lo hacen mucho mejor. Siempre lo que tú le vas a explicar va a ser, digámoslo así, va a ser peor, no es peor, pero va a ser como más inocente, pero aún así tú estás pensando el proyecto a través de unas lógicas que son las tuyas. Entonces era muy, muy importante encontrar, o sea, armarse de la capacidad de defender tu proyecto, ¿no? Entonces, a raíz de la... Perdonad que esté mirando de un lado al otro, es que tengo aquí en la otra pantalla, tengo la presentación y aquí tengo la cámara, entonces os quiero mirar un poco a vosotros siempre, aunque tenga la presentación aquí, pero voy a ir mirando de un lado a otro. Entonces, a raíz de estas preguntas me surgía la idea de si era posible como hacer un inventario o un catálogo, ¿vale? Un catálogo como, no como una cosa cerrada, de decir, bueno, estos son las maneras que hay de hacer arquitectura y ya está, sino como un inventario, como la propia palabra indica, que era una lista de las cosas que tú te vas encontrando, ¿no? Que es ampliable, que no está cerrada para nada, pero que son, por ejemplo, cuando se hace un inventario de botánica o de lo que sea, los biólogos es de cuando hacen las expediciones, se van encontrando con las especies, las van apuntando, las van anotando y las van describiendo, ¿no? Entonces, esto es como. Esto deriva un poco también de la manera de pensar de Bruno Cevi cuando establecía los invariantes, ¿no? Para asociar. Para entender las herramientas de arquitectura, ¿no? Existían como unos invariantes que siempre se dan en todo proceso de arquitectónico, ¿no? Entonces, yo llegué a la conclusión de que el catálogo de resultados posibles de la arquitectura, cuando hacíamos arquitectura, debía de ser una mezcla entre los condicionantes que te daban en el enunciado, lo que tú tienes antes de enfrentarte al proyecto, digamos, y luego una combinación que lo que hace es utilizar esos condicionantes y procesarlos mediante unos métodos y unos sistemas, ¿vale? Yo entendía que era imposible esclarecer una metodología universal del proyecto, que no se podía decir, bueno, se hace arquitectura de esta manera, sino que teníamos unos condicionantes que iban variando según el ejercicio que íbamos a hacer y que a esos condicionantes se operaban a través de unos métodos y unos sistemas. ¿Qué entendía yo por métodos? Bueno, pues por métodos yo entendía que eran como maneras de hacer, como modos, como acciones, ¿vale? Que estaban vinculadas al proceso de proyectar y que se utilizaban de manera operativa. Yo lo que me refería con métodos eran como herramientas procesuales que no producían resultados determinados. Me explico. Cuando tú empleas un método, tú estás empleando una manera de hacer arquitectura, como un pensamiento a través del cual tú haces arquitectura. Eso no tiene por qué producir un resultado determinado, digámoslo así. Entendéis que arquitectos que todos conozcamos, por ejemplo Álvaro Siza, trabaja a través de un método. Trabaja a través de un método que él tiene, que es una manera de ver la arquitectura. Y los proyectos de Álvaro Siza, cada uno es distinto.
y él no va cambiando los métodos, o sea, evidentemente va cambiando los métodos, pero digamos que siempre tiene como la misma manera de entender la arquitectura, ¿vale? Y sus resultados son distintos. ¿Por qué? Porque el método no es algo que digas, si yo tengo A y hago este método, va a salir B siempre. No, no. Es decir, si yo tengo A, siempre voy a trabajar A de una manera parecida, ¿vale? Y los sistemas son operaciones formales, por el contrario, que siempre se vinculan a cómo se aplican estos métodos para que nos produzcan un resultado específico, ¿vale? Digamos, si yo tengo A y empleo para producir A, empleo un método a través de un sistema, como siempre estoy utilizando ese mismo sistema, siempre que utilice ese sistema, el resultado va a ser parecido, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Ahora resulta un poco difuso porque no os estoy poniendo ejemplos, pero enseguida os los voy a poner, ¿vale? Entonces, tanto los métodos como los sistemas siempre van vinculados al proceso. Y esto es lo importante. O sea, cuando nosotros queremos explicar cómo hacemos arquitectura, siempre debemos de explicar cuál es el proceso a través del cual hemos hecho la arquitectura. Si nosotros intentamos explicar la arquitectura como un resultado, siempre vamos a fallar, porque siempre nos van a poder rebatir ese resultado. Siempre va a ser como, no, pues mira, yo tengo este objeto, imaginaros, hacéis una casa. No, pues yo tengo esta vivienda, el salón lo he puesto aquí, la cocina lo he puesto aquí, tal cual, tal cual. Tú ahí estás explicando un resultado. Entonces, siempre te van a decir, bueno, ¿y por qué el salón no lo has puesto aquí? Bueno, ¿y por qué la cocina no la has puesto acá? ¿O por qué no tiene estas dimensiones? ¿O por qué no es más grande o tal? A nosotros eso no nos interesa, porque los resultados son válidos o no son válidos en tanto en cuanto el proceso esté bien hecho o mal hecho. Si tú explicas una vivienda, en vez de cómo el salón se sitúa en la parte de atrás y tiene estas dimensiones, si lo explicas de tal manera en la que cuentas por qué ese salón está ahí y tiene esas dimensiones, o por qué has hecho que ese salón sea de esa manera, a la persona que te escucha le estás haciendo entender cómo has ido tomando las decisiones, ¿vale? Y no le estás diciendo simplemente, pues esto es de esta manera, sino le estás diciendo, esto me daba igual cuál fuera el resultado final, pero te voy a explicar por qué el resultado tiene esta pinta, ¿no? Entonces, tanto los métodos como los sistemas no dependen de las condiciones. Independientemente de la condición que nos den, podemos usar cualquier método y cualquier sistema, ¿vale? Hay sistemas que cuando ves un método de trabajo dices, bueno, es que este sistema es claramente aplicable a este método. Y otros que son más difíciles. Incluso hay, o sea, métodos y sistemas se van combinando, pero hay combinaciones que no casan, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. Entonces, en tanto cuanto podamos explicar los proyectos como combinaciones de esta ecuación, nuestro proyecto va a estar mejor o peor, pero por lo menos nos vamos a hacer entender y vamos a saber, o sea, se va a entender que el proyecto tiene unas lógicas válidas, ¿vale? Entonces, si queréis un poco de referencia bibliográfica sobre los métodos, las maneras de proyectar, pues son muy interesantes estos libros que os voy a enseñar. Este primero es unos apuntes que ha realizado durante todos los años de trabajo el profesor Javier Seguí de la Riva, que son interesantísimos sobre cómo se hace arquitectura y cómo generar una cultura del proyecto. Y tiene 1.000.000 de entrevistas con 1.000.000 de arquitectos que cada uno hace arquitectura de una manera y explican cómo hacen la arquitectura y hablan de, pues bueno, no os voy a contar nada que no esté mejor reflejado en el libro, con lo cual sería mejor que lo buscaseis si tenéis interés. Todo eso está publicado en la página de la Universidad Politécnica de Madrid, con lo cual es de relativo fácil acceso. Luego, estos dos los he utilizado también como referencias bibliográficas para explicar todo esto y son también relativamente interesantes. El primero es Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos de Rafael Moneo, en la que analiza, pues como dice su nombre, la manera de trabajar que tienen 8 arquitectos que considera contemporáneos: Herzog, Ide Meuron, Ren Koolhaas, Peter Eisenman, Venturi Scott Brown. Súper interesante. Dedica un capítulo a cada uno de ellos y va repasando a través de sus obras cómo van construyendo su mentalidad de proyecto, ¿no? Y en el de Ludovico Quaroni, 8 lecciones de arquitectura,
lo que hace Quaroni, que es muy interesante, es como enunciar que todos los proyectos pasan por una cantidad de fases siempre, o casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, esa era como la idea que une los dos mundos de cómo se trabaja y por qué fases se pasan todos los proyectos, ¿no? Entonces, para comenzar a establecer ese inventario de métodos, lo que hice fue cogerme en torno a 250 proyectos con la condición de que estuvieran publicados y que fueran posteriores a 1953, que es lo que yo entiendo como contemporáneo, ¿vale? Que es después de que ocurriera todo el movimiento moderno y después de la Segunda Guerra Mundial y todo, pues se hace el 9º Congreso del CIAM en 1953 y lo que hacen es que se juntan un montón de arquitectos y rechazan la Carta de Atenas que había firmado el movimiento moderno porque hablaban de que la arquitectura se había deshumanizado y había pasado a un plano que únicamente dependía del diseño y de las formalidades teóricas, o bueno, no teóricas, sino que se habían establecido unos cánones en cuanto a la arquitectura que no estaban en consonancia a lo que los arquitectos de esa época pensaban que debía de ser el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces hice un catálogo de 250 proyectos que estaban clasificados, en el que yo explicaba, o sea, los dividía según estuvieran proyectados con un método y con un sistema, ¿no? Entonces, si el autor añadía el autor, cuál era el proceso a través del cual se había diseñado, si estaba construido, si no estaba construido, cuál era la localización y en qué año se había construido y cuál era su programa. De tal manera, también nos podíamos ver si se realizaban agrupaciones en cuanto a los métodos de trabajar y el país donde estuvieran ubicados, o en cuanto a los métodos de trabajar y el año, que me parecía interesante. Quizá, bueno, no quizá, seguro al 100% que las tablas están muy sesgadas porque las referencias que tenemos nosotros o que tenía yo hasta cuando las hice, pues era mucho arquitectura europea, arquitectura norteamericana y mucha arquitectura española. Y desgraciadamente, por mi falta de conocimiento y por la falta de referencias que nos dan en la escuela, no había tanta arquitectura latinoamericana como me hubiera gustado, más allá de los ejemplos bien conocidos. Y tampoco había mucha arquitectura del este que no es una arquitectura que se trabaje. Toda la arquitectura de la Unión Soviética y toda la arquitectura constructivista es realmente interesante, pero no es algo como que tengamos de referencia casi nadie a la hora de proyectar, sino como más dentro de un marco de vanguardia y lo que sea. Y sí que hay, por ejemplo, muchas referencias japonesas, porque al fin y al cabo la arquitectura occidental trabaja con muchas referencias japonesas, con lo cual es de obligatoriedad que existan referencias japonesas en el catálogo, ¿no? Entonces, cuando estaba haciendo estas divisiones cuando estaba, o sea, una vez después de hacer el catálogo, pues me di cuenta que todos los proyectos se podían dividir en 4 grupos, ¿no? Entonces, que estos proyectos se pudieran dividir en 4 grupos implicaba que los métodos que se habían usado para hacer esos proyectos se podían dividir en 4 grupos, ¿vale? Entonces lo que hice fue crear un diagrama de Nolan, como los diagramas políticos que hay tan famosos, que enfrentaba en sus 4 polos concepto frente a contexto y programa frente a forma, ¿vale? Digamos que concepto, contexto, programa y forma son los 4 polos desde los cuales se puede hacer arquitectura, ¿vale? Esto no implicaba que no se hiciera arquitectura desde 2 de ellos o 3 de ellos o 4 de ellos, ¿no? Sino que encontraba como que había proyectos que se hacían estaban más pensados desde uno de los polos y sacrificaban muchas cosas de los otros, ¿no?
hay proyectos determinantemente que los ves que están concebidos desde uno de los 4 polos, ¿no? Y sí se pueden determinar, o sea, se podían determinar y se podían emplazar. Digamos que cuando yo pensaba en proyectos hechos desde el concepto, o métodos de trabajo conceptuales, pensaba en métodos de trabajo que imponen una idea reflexiva previa a las consideraciones del proyecto. Es decir, antes de obtener nosotros los condicionantes del proyecto, nosotros ya tenemos una manera de trabajar la arquitectura que no depende de esos condicionantes, ¿vale? Los proyectos conceptuales suelen ser muy posmodernos, porque durante la época posmoderna pues la arquitectura estaba como muy ligada a la posmodernidad filosófica, entonces establecía como unas teorías sobre cómo se debía hacer arquitectura, cuál era la manera de hacer arquitectura, unas teorías sobre el proceso que eran independientes a los condicionantes, y que muchos arquitectos, pues como son Peter Eisenman, como son Ren Koolhaas, como pueden ser Libeskind o incluso Zaha Hadid, no trabajaban la arquitectura desde un contexto, sino que la trabajaban desde un concepto previo que tienen ellos sobre la arquitectura, ¿vale? Cuando trabajas desde el contexto es totalmente lo contrario, es leer los condicionantes del enunciado por encima de cualquier otra cosa. Son proyectos que están íntimamente ligados al enunciado y a las condiciones de donde se ejecuta el proyecto, ¿vale? Los proyectos que están pensados del programa en el eje opuesto son proyectos que tienen una relación con los condicionantes. Bueno, los de programa y los de la forma evidentemente están como en un punto intermedio entre las consideraciones que tienen sobre los condicionantes y la manera que tienen de obviar esos condicionantes, ¿vale? Y los métodos que están trabajados desde el programa pues son aquellos que cuando se realiza el proyecto lo que tienen en consideración son los usos, sí, el programa, vaya, los usos, la funcionalidad, la especificidad de los volúmenes, todo ese tipo de cosas que ya conocéis, ¿no? Y en el opuesto, los proyectos que están pensados desde la forma son los proyectos que piensan en el proceso formal de la arquitectura como una operación generadora del diseño, ¿vale? Mientras que el programa, o los proyectos que piensan en el programa, piensan que, digamos, la función está por encima de la forma, los proyectos formales piensan que la función es independiente a la forma, ¿vale? Entonces dicen que, claro, que una forma, los condicionantes son independientes a la forma que tú le quieras dar, que tú puedes crear un espacio y que dentro de ese espacio se puedan dar las funciones que sean, ¿no? Entonces este diagrama como que nos sirve de apoyo para la clasificación de cuáles son todas las herramientas de proyecto y para categorizarlos, ¿vale? Entonces digamos que los proyectos que están entre concepto y programa son como proyectos que son como más innovadores, que lo que hacen es como plantearse nuevas funcionalidades, nuevas simbiosis entre utilidades, cuál es la sociedad futura, etcétera, etcétera. Los programas que están entre los proyectos que están entre el programa y el contexto son proyectos como más sensibles con el lugar, más lógicos, que atienden a las funcionalidades estándares de la arquitectura, que miran por el medio ambiente, etcétera. Los que están entre el contexto y la forma son programas, o sea, son proyectos como que se adaptan mucho al lugar, que saben cómo leer el lugar a través de las geometrías del proyecto, que saben leer el lugar a través de cuáles son los materiales, las formas, etcétera, ¿no? Como a través de la imagen, digamos, ¿no? Y los programas, los proyectos entre el concepto y la forma son proyectos como que están absolutamente desvinculados del lugar y del sitio, que son más escultóricos, que tienen una vocación creativa más amplia, que están como más desinteresados en la habitabilidad y más interesados en lo propositivo, ¿no? Son proyectos como más arriesgados, más innovadores y que tienen más libertad creativa, ¿no? Entonces,
yo enuncié dentro de esos 250 proyectos, los catalogué, encontré como 10 métodos, 8 métodos, ¿vale? Y encontré como 10 y os voy a explicar 8, ¿vale? No quiere decir que solo existan 8 o que solo existan 10, ya os he dicho que esto es como un inventario. Yo encontraba que de esos 250 podía hacer similitudes entre todos para que todos cupiesen dentro de 8 métodos, ¿vale? Entonces lo que hice fue buscar dentro de esos proyectos cuántos métodos me parecía que compartían y cuántos sistemas me parecía que compartían, que salieron como unos 32, 33, ¿vale? Entonces, en cuanto a los condicionantes, pues bueno, pues son los condicionantes que todos conocemos. ¿Qué programa va a tener tu edificio? ¿Cómo de flexible es? ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es su posición frente a la sostenibilidad? ¿Qué tipo de cliente es? ¿Qué tipo de contexto tenemos? Si va a ser temporal, qué densidad tiene, pues realmente es todo lo que nos pide un enunciado de arquitectura, ¿no? Que no le doy mucha importancia porque no valoramos eso ahora. En cuanto a los sistemas, pues como son operaciones que provocan resultados específicos, pues yo encontraba que todos estos proyectos había muchos que tenían un resultado muy parecido, aunque se hubieran utilizado para concebirlos métodos distintos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que hice fue crear un glosario y dar una definición de cada sistema de trabajo que producía un resultado determinante a estos grupos. Entonces los puse como todas las definiciones por igual y encontré como, o sea, y puse como unos ejemplos. Entonces, esta parte de los sistemas es la que más os va a interesar a vosotros porque me parece que es sobre la que vais a trabajar en el curso. Así que os la voy a explicar primero los métodos un poco de pasada y los sistemas os los voy a contar después. El caso es que os quedéis con que tengo un glosario que es súper ampliable y que vosotros mismos podéis decir, joder, es que he encontrado este proyecto y este proyecto que el resultado es muy muy parecido. Entonces, sois vosotros los que tenéis que tener la capacidad de decir, vale, pues esto está hecho a través de un sistema tal. Tenéis que inventaros una palabra o encontrar una palabra que la defina y establecer una definición. Y así, cada vez que os encontráis un proyecto de ese tipo, podéis decir, no, mira, es que esto entra dentro de esta categoría. O es que si quiero que mi proyecto se parezca un poco a esto, tengo que utilizar estos sistemas, ¿no? Y luego, aquí está una serie de ejemplos. Y luego el grueso del proyecto, que no os interesa tanto, pero que os lo voy a contar, pues eran los métodos, ¿no? Entonces los métodos, lo que hice fue escoger 8 métodos, a los que llamé dentro del concepto el método de reflexión teórica, el método del sampleo, dentro del contexto el método de reflexión paisajística y el método de reflexión cultural, dentro del programa el método paranoico crítico y el método diagramático, y dentro de la forma el método modelo y el método paramétrico, ¿vale? Ahora los explicaré más detenidamente. Entonces, estos 8 métodos pues los asocié a 8 arquitectos o a 8 proyectos representativos de arquitectos y arquitectas, ¿vale? Entonces era pues el método reflexión teórica Peter Eisenman, el método vamos a ver un momento. Sí, el método del sampleo a Rem Koolhaas, o ahora lo veremos, tengo más ejemplos que os van a parecer más acertados. El método diagramático a Sana, el método paranoico crítico a Koolhaas también, a Deleuze New York. Bueno, como que son 8 libros de referencia o 8 artículos de referencia que vais a poder consultar para asociar a estos métodos, ¿vale? Entonces, el primer método era la reflexión teórica, ¿vale? Entonces, la reflexión teórica que yo la explicaba a través de Peter Eisenman, bueno, aquí a la izquierda veis los dibujos del Parc de la Villette de Bernard Tschumi y a la derecha veis la ciudad de la cultura de Peter Eisenman y en estos ejemplos veis la figuración de las casas de Peter Eisenman, ¿no? Entonces, el método de reflexión teórica
lo que hace es operar a través de una idea que tienes tú de hacer arquitectura que es previa a la arquitectura per se, ¿vale? Por ejemplo, Peter Eisenman, que es un ejemplo muy representativo, él dice que el objeto de arquitectura tiene que representar el proceso de hacer arquitectura, ¿vale? Entonces, lo que va haciendo es que él dice que, o sea, en todo su trabajo, es que no le importa para nada cuál es la funcionalidad de ese lugar, ni siquiera si es una vivienda, que es el sitio que es más funcional de todos, ¿vale? Ni le importa en qué lugar está esa arquitectura. Lo que le importa es cómo se ha trabajado ese objeto arquitectónico, ¿vale? De manera geométrica, de manera paisajística, de las maneras que os ocurran, ¿vale? Lo que él hace a través del método del que opera es que todas las cosas que se hagan en el proyecto se tienen que ver cuando el proyecto esté acabado, ¿vale? Si tú has pensado una cosa que va a afectar al proyecto, esa cosa se tiene que ver reflejada en el objeto final, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo este de Bernard Tschumi, que también es bastante representativo, pues estamos viendo que todas las operaciones que se realizan en el proyecto tienen un carácter objetual distinto. O sea, que cada vez que se modifica el proyecto, esa modificación tiene una morfología distinta. Entonces, cuando el proyecto esté terminado, lo que se va a ver es la suma de todas esas operaciones que hemos hecho. Esa es una manera que es muy parecida a la de Eisenman, que es muy posmoderna, que viene pues de todos los filósofos estos de Deleuze y Guattari y toda esta gente, y del postestructuralismo y todo esto, que no piensa piensa en la arquitectura como desde un punto de vista que está muy poco ligado a la funcionalidad y más ligado a la experimentación del sitio, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, es eso. Tschumi lo vemos claramente cuáles son todas las operaciones del proyecto al final. Y en este ejemplo, en el de la Ciudad de la Cultura, que fue muy sonado, de Peter Eisenman, pues lo que hace es que para hacer esta operación masiva de centro cultural, biblioteca, auditorio, una macro ciudad, digámoslo así, lo que hace es superponer la forma de la concha de Santiago con el mapa de la ciudad de Santiago de Compostela, y entonces el resultado siempre es como... Y luego lo superpone con las curvas topográficas de la montaña, entonces lo que hace es como restituir la montaña a la vez que ponerle las calles de la propia ciudad, y entonces tú estás experimentando cómo es una ciudad nueva que se ha creado a través de operaciones en las que siempre que estás paseando por ella están presentes, ¿no? Por ejemplo, lo hace en sus series de casas que tiene como una serie de 12 casas o más, que no es otra cosa que seguir experimentando y poner ese proceso de entender tu arquitectura una y otra vez sobre un volumen cuadrado que va operando a través de geometrías que se cortan, que se superponen, que se maclan, que no sé qué, y le da exactamente igual que eso sea una vivienda o que sea un casino o que sea una lavandería, le da exactamente igual. Lo que él quiere es mostrar cómo se está trabajando esa geometría hasta el proyecto final, hasta el punto en el que en una de sus casas la cama de matrimonio está partida por la mitad, y si tú te quieres dar la vuelta y abrazar a tu novia o a tu novio o a quien sea, te vas a caer porque está partida, porque hay una operación formal de esa arquitectura que pasa por ahí. Entonces, hasta tal punto es fiel a su manera de trabajar cuando está haciendo arquitectura, ¿vale? Podrá ser más o menos criticable, pero es criticable desde fuera. Es una de las cosas que tiene este método, el método de reflexión teórica, que es que como tú has establecido una filosofía sobre de la arquitectura, digamos, si te critican desde fuera de esa filosofía, la crítica no va a ser válida, porque a Peter Eisenman le van a decir, no, mira, tío, es que en tu casa no se puede vivir, porque yo estoy en la cama, me doy la vuelta y me caigo. Y el tío te va a decir, es que me da exactamente igual, porque yo esa cama no la he hecho para que tú te duermas
y no te caigas cuando te das la vuelta, sino que la ha hecho, o sea, no he tenido en consideración para nada eso que tú me estás criticando, con lo cual, pues sí, si tú me lo quieres criticar, critícamelo, pero no estás haciendo un análisis objetivo sobre cómo se ha hecho este proyecto, ¿vale? Y a Gary le pasa un poco lo mismo, y bueno, y a Libeskind y a toda la gente que trabaja de esta manera, ¿no? Luego, dentro de trabajar de manera conceptual, pues también encontramos el concepto de samplear, ¿vale? Samplear es una manera de trabajar de manera conceptual que lo que hace es entender que toda la arquitectura ya está hecha porque no se han creado funciones nuevas tan importantes como para que la arquitectura tenga que crear espacios nuevos, digamos. Sabemos que el ser humano duerme, sabemos que se relaciona, sabemos que come, sabemos que tiene que ir al baño, sabemos que X cosas, ¿no? Y las cosas que hace nuevas con respecto a las cosas que no hacía hace 200 años no son tan relevantes como para que requieran nuevos espacios o son transformaciones de esos espacios que ya estaban proyectados, ¿no? Entonces, el término que viene del sampler de los años 80 para coger un sonido que ya existía y reproducirlo y modificarlo, se utiliza para la arquitectura igual, pero se lleva utilizando mucho tiempo. Es como, si ya sabemos que la mejor habitación es esta, o si ya sabemos que el mejor museo es esto, pues vamos a coger una parte de este museo, vamos a coger una parte de este sitio, lo vamos a transformar para que se adecue a las condiciones que nosotros estamos trabajando y lo vamos a lanzar. Es como, Federico Soriano dice que como toda la arquitectura está producida ya, ahora lo que queda es postproducir la arquitectura. Entonces es un método de trabajo muy, muy divertido en el que tu proyecto siempre va a ser como una amalgama de cosas que has cogido de otros sitios. Pero esto, ya os digo, es una cosa que no es nueva para nada. O sea, en la antigua Roma habréis estudiado en Historia del Arte o lo que sea un montón de ejemplos de villas romanas, de castillos y tal, que lo que tenían al final era una amalgama de otros proyectos o de otras villas que estaban en otros lugares, que era como, vale, pues quiero un teatro y también quiero el templo de no sé dónde con una estatua en el medio y también quiero unos patios que hagan no sé qué y también quiero un estanque y al final era pues la Villa Adriana es el circo de no sé dónde, el estanque de no sé dónde, el cortijo de no sé cuánto y metido todo dentro, pum, aplastado y articulado, ¿no? Y en ejemplos contemporáneos pues es muy divertido ver como en OMA Rem Koolhaas lo que hace es cuando diseña la casa Y2K que se la diseñó a un tío que estaba un poco para allá, que se pensaba que en el año 2000, bueno, con todo esto del efecto 2000, que pensaban que como los ordenadores estaban programados hasta la cifra de 1999, cuando llegase el 2000, pues iban a estallar todos los ordenadores, iban a caer los aviones y tal. Bueno, el caso es que el tío estaba un poco neurótico y le mandó a hacer una casa. Entonces, la idea de Rem Koolhaas fue cogerle y hacerle una casa, la casa de todas las casas, o una casa con las mejores de las casas de los arquitectos que él había estudiado. Entonces tiene la cocina de Le Corbusier, las habitaciones de Wright, el salón de no sé quién, ¿no? Y hace como una casa a parches que luego el cliente no se la decide hacer. Entonces, en el estudio de OMA, que se trabaja mucho sampleando, cuando les tocó hacer el concurso de la Casa de la Música, hicieron un proyecto que cuando una semana antes decidieron subirlo, decidieron mandarlo, no les convencía para nada. Y lo que hicieron fue coger el proyecto de la vivienda Y2K que le habían hecho al señor este, lo cambiaron de escala, lo cambiaron de usos y lo que hicieron fue convertir lo que era una casa en un auditorio. Pero el proyecto era literalmente el mismo. Estaban sampleando sus propios proyectos. Y es muy interesante ver, por ejemplo, este ejercicio de Federico Soriano, como os decía antes, del Museo de todos los museos, en el que hace como una taxonomía de todos los museos que recuerda y va cogiendo de cada museo una pieza que le interesa, las va viendo cómo se combinan y al final crea un museo, me parece que es para un concurso de un museo de Taipei, que está hecho a través de piezas de otros museos y los espacios entre medias pues son espacios que va resolviendo. Esos son dos métodos de trabajar de manera conceptual. Dos métodos de trabajar de manera contextual es, por ejemplo, uno que es la reflexión paisajística, que lo que hace es como realizar una lectura sobre el paisaje, ¿vale?
Entonces, se decide como que el paisaje es un elemento lo suficientemente importante como para que todo lo que esté emplazado en él no pueda obviarlo, sino que tenga que establecer una relación con él, ¿vale? Y puede relacionarse de dos maneras. Puede relacionarse de manera activa, digamos, o de manera pasiva. Esto es, cuando nosotros introducimos un elemento en el paisaje que no pertenece al paisaje, tenemos dos opciones. O hacerlo de tal manera en la que leemos cuáles son las reglas de ese paisaje y nos sometemos a ellas y decimos, vale, yo voy a hacer un proyecto en este lugar y este lugar tiene todos estos determinantes. Pues mira, aquí vemos muy bien en esta dicotomía de imágenes. La de arriba es de Richard Long y la de abajo es de Richard Serra, que son dos artistas que trabajan con el land art, en la que arriba el paisaje no está modificado, digamos, o no está... o sea, la actuación está sometida a las reglas del paisaje, y abajo, sin embargo, lo que se hace es leer el paisaje, ¿vale? Entenderlo y decir, vale, pues vamos a someter al paisaje a nuestras reglas. Son los dos puntos. De manera activa lo que estás haciendo es establecer unas reglas sobre el paisaje, y de manera pasiva lo que estás haciendo es leer las reglas del paisaje y adaptarte a él, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que os digo en este ejercicio de Richard Long, lo que hace es como pensar cómo se estructura el paisaje americano y cómo son los lugares de estos desiertos entre Nevada y no sé dónde, y traza esta línea sobre la tierra que parece que pertenece al paisaje, a pesar de ser una intervención artificial hecha por el ser humano. Y aquí, sin embargo, Richard Serra lo que hace es, en otro desierto, me parece que la obra se llama From South to East o algo así, o una cosa parecida, lo que hace es que en un paisaje que no tiene absolutamente ninguna referencia, porque es un desierto y lo único que tiene son montículos y tú no sabrías si esa montaña mide 5 o 20 metros o a qué distancia está, erige unas planchas verticales muy muy finas que te ayudan a medir el paisaje y están introduciendo una norma sobre ese paisaje que antes no tenía, digamos, ¿vale? Esto se ve, por ejemplo, en la diferencia que hay entre las piscinas de Matosiños de Álvaro Siza, que lo que hace es que el paisaje es un paisaje abrupto, irregular, lleno de rocas y tal, y para hacer sus piscinas lo que hace Álvaro Siza es establecer unas reglas geométricas duras y impuestas sobre ese paisaje que lo reglan, que lo ordenan, digamos, ¿vale? Y sin embargo, la manera que tiene Enric Miralles de trabajar sobre el paisaje en el cementerio de Igualada es que hace un paseo por ese paisaje, lo va dibujando, va reconociendo cuáles son sus elementos, va reconociendo cuáles son sus morfologías, y cuando trabaja sobre él, lo que va haciendo es superponer un plano tras otro en el que está entendiendo cómo funciona ese paisaje y entendiendo cómo ha de trabajar él sobre ese paisaje para no romperlo, digamos, ¿no? Si nos acercamos al contexto, no desde el paisaje, sino desde la cultura, tenemos, por ejemplo, una manera de hacer también, como digamos, activa, y otra manera de trabajar de manera pasiva, digamos, ¿no? Yo los nombré como el método cultural inclusivo y el método cultural asociativo. El método cultural inclusivo, digamos que el método de reflexión cultural es el que utiliza todas las condicionantes socioeconómicos, culturales, raciales, todo lo que nos imaginemos que compone la cultura de un lugar para trabajar dentro de ese proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Aravena hace la Quinta Monroy y todos sus edificios de Elemental dentro de todos los proyectos que hace en Chile, me parece, lo que hace es
crear asociaciones o hablar con asociaciones de gente del lugar y crear equipos de trabajo en los que hay metidos tanta gente técnica como gente que no es técnica, que se dedica a cualquier otra cosa, para que cuando se está haciendo el proyecto, el germen, es un proyecto que está creado desde la manera de pensar que tiene la gente de habitar en ese lugar, ¿vale? Digamos. Y no solo eso, sino que hace una parte de la casa de tal manera que la casa se pueda modificar al gusto de la persona que está allí. Entonces, cuando el proyecto se queda finalizado, lo que se queda es, o sea, se queda un patente, una huella de la cultura de ese lugar, de cómo harían las cosas la gente de ese lugar, ¿vale? Es como un proyecto orientado, digamos. Y cuando se trabaja de manera asociativa, que es como el proyecto este que os pongo aquí de Doshi, que fue uno de los últimos Pritzker, me parece que ganó hace 2 años, que es un arquitecto de la India, lo que hace es leer la cultura del lugar para proyectar según él interpreta esa cultura. Digamos que de una manera es trabajar culturalmente a través de la interpretación de la cultura, y lo otro es trabajar culturalmente el proyecto desde la inclusión de los elementos que configuran esa cultura dentro del proyecto, ¿no? Por ejemplo, Francis Quere, cuando hace los pueblos que hace en Gando, todos los edificios que tiene, que en Burkina Faso me parece que es su lugar natal, trabaja de 2 maneras. Trabaja teniendo un equipo técnico que lo que hace es llevar allí, que trabaja desde Europa o desde allí, me da igual, pero lo que hace es leer cómo se construye en su tierra, cómo se construye, o sea, cuáles son los métodos, cuáles son las estéticas, cuáles son las maneras de habitar que tienen allí, y proyectar según esas maneras, pero a la vez lo que hace es incluir a los elementos a los habitantes de esas comunidades dentro de tanto la construcción como la ideación, como todo. Por ejemplo, aquí podemos ver la manera de proyectar asociativa, digamos, que tiene de crear estos poblados que tienen unas similitudes con los asentamientos de las tribus que existen en la zona. Y aquí en el otro lado tenemos la manera que tiene de incluir los elementos propios de esa cultura y a la gente propia de ese lugar en la construcción del espacio arquitectónico, con estas vasijas que corta y las utiliza de lucernarios, ¿no? En cuanto a los métodos de programa, cuando trabaja, yo describí 2 métodos. El primero fue el método diagramático, que es cuando haces una reducción, digamos, o una interpretación de la arquitectura a través de la simplificación de sus elementos, ¿vale? Entonces, casi todos los estudios, o muchos de los estudios actualmente, trabajan a través de diagramas. Puedes trabajar a través de diagramas de manera formal, a través de diagramas de manera funcional, o a través de diagramas de manera programática, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eisenman trabaja mucho de manera formal, Koolhaas trabaja mucho de manera programática, y Sana trabaja mucho de manera funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos cómo se hacen las viviendas de Gifu de Sana, lo que hace es la reducción al máximo del elemento de habitabilidad en un cubo o en un rectángulo, digamos. La construcción, tanto sea de una habitación como de una cocina, de un baño, lo que sea, todos los elementos son combinaciones de un elemento base de habitáculo. Digamos que el elemento habitáculo es el elemento A. Si tenemos un salón, tenemos A más A' o A más B, que el B es una modificación de A. Entonces lo que va haciendo es diagramatizar cuáles son los espacios mínimos de cada uno de los usos, para luego combinarlos y generar un proyecto, ¿no? Una especie de Tetris a través de piezas, incluso con códigos. Dice, bueno, pues el B01 es no sé qué, el B02 es no sé cuántos. Entonces este método es muy útil cuando necesitamos ordenar. O sea, Sana tiene una arquitectura del orden que es impresionante. Lo que hacen siempre es ordenar la arquitectura en sus proyectos. Es como
tenemos que hacer, mira, en el ejercicio anterior se veía Gifu, el Museo de Kanazawa. Tenemos un programa y a través de la simplificación de los elementos de ese programa lo vamos a ordenar. Y lo ordenan y lo tienen lo contienen dentro de un recipiente. Y aquí es exactamente igual. Crean una forma a partir de las condiciones del lugar o de la parcela o de lo que sea, y dentro de ese contenedor ordenan el programa, ¿vale? Y en segundo lugar, definí en métodos programáticos el método paranoico crítico, que es un método muy divertido, que crea Dalí para hacer sus pinturas, que lo que hace es que intenta establecer relaciones en el programa que no existen. Entonces se inventa una justificación para crear esas relaciones, hace el proyecto ejemplificando esas relaciones, de tal manera que al hacerlo realidad no te queda otra que pensar que eso tiene que ser así. Bueno, os lo voy a explicar. Cuando ves este cuadro es totalmente paranoico crítico, como toda la obra de Dalí. Es como esta mesilla aquí, con esta calavera que se convierte en un piano y está apoyada sobre un bastón, y además sobre un paisaje desértico, a priori es totalmente surrealista, ¿vale? Pero entonces él te empieza a contar, no, porque esto es la muerte de un artista que se encuentra desolado a través de la imposibilidad de crear, y tiene en su pensamiento las piezas musicales que puede desarrollar en el futuro, pero se está desgastando poco a poco porque no está llegando a encontrar cuál es esa pieza que va a componer, ¿no? Entonces solo se puede dibujar de esta manera. Eso solo se puede dibujar de esta manera, ¿vale? Porque tú has entrado en el juego en el que estás explicando un proyecto a través de la relación entre sus elementos, que no puede ser de otra manera. No podrías expresar esta situación de otra manera porque Dalí te lo impide. Te dice, no, es que esto se cuenta así, porque estos 4 elementos tienen esta relación. Y aunque tú de primeras veas algo que es totalmente absurdo, has entrado en una mentalidad paranoica en la que una mesilla, una calavera deshaciéndose, un palo, un piano y un desierto tienen relación. La sometes a un proceso de crítica y enuncias que tu proyecto es así porque estas relaciones se dan dentro del proyecto. Y esto le pasa a Koolhaas y a Archigram y a toda esta gente. Bueno, de hecho, Koolhaas en Delirious New York habla de Nueva York como una ciudad que está compuesta por relaciones entre cosas absurdas, y él lo hace en la biblioteca de Seattle. Lo que hace es explotar el programa al máximo y dice, ¿cuál es el programa de una biblioteca pública? ¡Boom! Explota todo. ¿Qué es cada una de las cosas que tiene? Y lo que hace es ir combinando el programa de una manera totalmente paranoica, rollo. Está poniendo todos los elementos que tiene de programa unos sobre otros para ver cuáles son los puntos en el que esos elementos pueden relacionarse unos con otros. Entonces, se hace un montón de diagramas en el que está relacionando elementos que si tú los lees podrían no tener para nada nada que ver, pero cuando él te los está dibujando y hace la sección, parece que todos tienen un sentido intrínseco, y cuando él te los explica parece que lo tienen, porque los está relacionando de una manera paranoico-crítica. No sé cómo poneros un ejemplo de esto de tal manera que se pueda desarrollar en un proyecto de manera fácil, pero imaginaros que tenéis que hacer un baño, bueno, la glass house, un baño en mitad de una casa de vidrio. ¿Cómo puedes explicar que haya un baño en mitad de una casa de vidrio? Bueno, pues si tú entras dentro de un proceso paranoico en el que llegas a la conclusión de que la única manera de poner un baño es que esté en mitad de una casa de vidrio, y lo explicas de esa manera, dices, no, porque es que el baño tiene que ser el elemento de no sé qué, no sé cuántos. Estás entrando en un discurso paranoico en tu cabeza que no es real, pero que llegas a justificarlo de alguna manera, ¿no? Ese es un método muy divertido de trabajar y a la vez exageradamente complicado.
El primer método formal, digamos que es el método paramétrico, que es un método que lo que hace es coger los condicionantes, traducirlos en valores matemáticos y operar a través de esos valores matemáticos, ¿vale? Y lo que está haciendo es generar una forma a través de los valores que tú estás considerando que deben de ser operativos dentro del proyecto, ¿vale? No tienen por qué ser valores previos, sino que puedes decir, de los condicionantes que me has dado, me interesan A, B y C, y estos son los condicionantes con los que voy a operar de manera paramétrica. Y los condicionantes a los que voy a, o sea, y los mecanismos formales a los que voy a someter los condicionantes son D, E y F. Entonces, parametrizar es ver cuáles son las relaciones entre los condicionantes que te han dado y los mecanismos morfológicos que tú tienes para provocar un proyecto que tenga un fin que esté calculado, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto de Toyoito dice, bueno, pues lo que estoy cogiendo son valores de sombra, valores de grosor del material, o valores de sombra, valores de ocupación y valores de materialidad para el lugar y el sitio donde estoy localizado, y lo que voy a hacer va a ser someterlos a unos parámetros de forma, de estructura y de pues yo que sé, de geometría, ¿vale? Entonces combina esos 6 elementos para crear una relación paramétrica entre ellos que se traduce a través de un objeto que ha sido el resultado de procesar esos 6 elementos, ¿vale? Digamos. Pues bueno, esto hay muchísimos ejemplos de arquitectura paramétrica y más hoy en día, con todos los programas que tenemos que son súper interesantes de trabajar, como Grasshopper, Dynamo y todos estos que dan resultados muy chulos. Y modelar, por otro lado, es trabajar desde el modelo físico, ya sea real o virtual. O sea, modelar es entender el proyecto como la sucesión de un trabajo sobre un objeto físico, ¿vale? Esto se ve muy bien en estudios que trabajan con las maquetas de muy diferentes maneras, como son el estudio de OMA, que lo que hace es que de cada proyecto tiene 200 maquetas de proceso y cada una de ellas lo que es una evolución del anterior, o una modificación, o no una evolución del anterior, sino como un proyecto totalmente distinto del otro, y lo que lo que van diciendo es qué tiene de bueno este, qué tiene de bueno el otro. Vale, de este tiene de bueno esto, de este tiene de bueno lo otro. Voy a arrancar un trozo, lo pongo en el otro y van combinando. Y cuando se enfrentan a un proyecto nuevo, buscan en su almacén de maquetas todos los modelos que tienen y van objetualizando todos los elementos y combinando los objetos de esos elementos, ¿no? Y Herzog, por ejemplo, Herzog and de Meulen trabajan de una manera distinta, que es hacer 1000 variaciones sobre la idea de proyecto. Yo tengo mi idea de proyecto, la traduzco a un modelo físico de esta manera y voy a hacer 1000 variaciones. Voy a ver qué pasa si ahora a este objeto le hago esto, qué pasa si ahora a este otro objeto le hago esto. O por ejemplo Gehry, que tiene una manera muy interesante de trabajar, es que él lo que hace es entender la arquitectura como un taller de manualidades en el que va al sitio, lo mira y hace su dibujo de siempre, como la broma esta de los Simpson. Y cuando va a su casa lo que hace es reducir el programa, bueno, a su casa, o al pedazo de nave taller que tiene con sus 200 empleados que tendrá, reduce el programa a cajas, siempre reduce el programa a cajas que son individuales. Esta es la caja de cafetería, esta es la caja de museo, esta es la caja de la sala 3, esta es la caja de la sala de reuniones, no sé qué. Y los va como tallando como un carpintero. Los va tallando, va introduciéndoles cosas que tiene por ahí, va trabajando con la cubierta, va
haciendo como una escultura, es como trabajar en un taller, digamos. Y siempre trabaja de esta manera, tiene una cantidad gigante de piezas que va trabajándolas como si estuviera haciendo una cerámica o un este. Entonces, bueno, todos estos métodos que yo he localizado, que hay un montón más, pero que son representativos como de una manera de trabajar contemporánea, pues tienen como varias fases, ¿no? Que son las fases que hablábamos al principio, que se hablaba al principio que tenía Ludovico Quaroni, que yo les reducía a 4, como una fase de, digamos, de inicio, unas fases sobre interpretar ese inicio, unas fases de ponerse a trabajar y unas fases de postproducción, ¿no? Cada uno de estos métodos se podían localizar en el diagrama de una manera y cada uno de estos métodos operan bajo unos sistemas. Entonces, bueno, según las combinaciones de esos métodos y esos sistemas, lo que vamos a tener son proyectos que se van a ir localizando más dentro, más fuera de esos cuadrantes, ¿no? Si cogiésemos todos los métodos y los separáramos, lo que tendríamos sería como una cantidad enorme de maneras de operar en el estado inicial, una vez tenemos el enunciado, antes de realizar el anteproyecto y en el desarrollo del anteproyecto. Digamos que si cogemos todos los métodos y los combinamos a la vez, encontramos un montón de herramientas que lo que podemos hacer es coger unas de un lado, otras de otro, otras de otro y otras de otro, para al final tener nuestro proyecto final, ¿no? Y cuando lo expliquemos decir, bueno, mira, es que cuando yo tenía, cuando me han dado, antes de que me dieran o por lo menos, por ejemplo, yo tengo una idea de la arquitectura que es esta, trabajarla de esta manera, una vez tengo los condicionantes, opero con los condicionantes de esta otra manera. Cuando he decidido cómo voy a operar con los condicionantes, comienzo a realizar el proyecto, digamos, en una fase previa, comienzo a idearlo y cuando ya tengo establecido cómo estoy operando sobre ese proyecto, construyo el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esta era la investigación sobre métodos que ya había realizado y ahora os voy a contar cada uno de los sistemas que me parece que vais a trabajar sobre ellos y creo que os van a resultar divertidos e interesantes. Entonces, por ejemplo, los tengo organizados de manera alfabética y os los voy a contar así un poco de manera breve porque luego esto lo vais a tener para estudiarlo, para pues, si os toca uno o lo que sea, poder entenderlos un poco mejor. Cualquier cosa me podéis preguntar y tal. Entonces, todas las definiciones las tengo puestas con el nombre que yo le he dado a ese sistema, que ya os digo, es como los nombres de la lista hasta que tiene Borges de los animales. Animales que tienen mucho pelo, otros que saltan rápido, los animales que miran al atardecer cuando se dan la vuelta. No es una lista científica, es una manera de describir lo que ves, que al final es cómo se realizan pues las taxonomías, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema aditivo es un sistema, o sea, sí, digamos, la manera de trabajar aditiva es un sistema de forma, o sea, es un sistema formal, digamos que se aplica a la forma del proyecto, que lo que hace es coger un elemento y agregarlo a otras partes para que el conjunto tenga cualidades de las que ese elemento por separado carece. Digamos que cuando fragmentas el programa, un sistema aditivo es aquel que tiene un montón de piezas dispersas y en el conjunto es un conjunto homogéneo en el cual cada pieza que es dispersa se está nutriendo de la otra para aportarle algo, ¿no? Por ejemplo, en la Casa Carvajal lo vemos, cada programa tiene unas dimensiones y en planta se van mezclando con los otros para dar resultado a un conjunto que es homogéneo, que se entiende como una casa, pero que está construido a través de un montón de piezas pequeñas con características particulares que nutren al conjunto como un organismo, ¿no? O, por ejemplo, en el sistema expansiva de Hudson, que también trabaja de una manera aditiva, pues eso, va combinando los módulos para que se nutran unos con otros, ¿no? El sistema aislado es una manera de entender el contexto que lo niega completamente
y se emplaza en él sin realizar ninguna consideración con respecto a él. O sea, ni siquiera se enfrenta a él o lo modifica desafiándolo. No. Le da igual que esté en un sitio que puesto en otro, ¿vale? Por ejemplo, el Walden 7 de Ricardo Bofill, que es un edificio de viviendas chulísimo, así lo veis que es un poco feo por fuera, pero porque le da igual, el sitio donde está es horroroso, con lo cual todo lo que mira alrededor es absolutamente horroroso, con lo cual el tío le dice, me da igual, y lo que hace es crear un paisaje interior que es absolutamente alucinante, es como estar en un sitio que podría estar en una peli francesa perfectamente. El sistema amalgamado lo que hace es que es un sistema parecido al aditivo, pero en el sistema aditivo cada una de las piezas es o muy parecida a la pieza origen o tiene unas modificaciones muy pequeñas sobre esa pieza. Y sin embargo, el sistema amalgamado es un sistema que combina piezas que son de características y morfologías totalmente distintas para hacer un conjunto que es súper heterogéneo, ¿vale? Por ejemplo, en la Stats Gallery de James Stirling, cada una de las piezas tiene una función y es de una manera distinta. Es como los juegos estos de niños de el arco con el rectángulo, con la esfera, con no sé cuántos, pues bueno, toda la arquitectura postmoderna parece un juego de niños, pero esta es de esa manera. Pues la entrada es un cuadrado seccionado de manera rectangular, luego tiene un patio que es cilíndrico, bueno, unos pórticos por aquí metidos. Es como un sistema muy heterogéneo. O la biblioteca de París de Oma, que lo que hace es que cada espacio tiene una morfología distinta y esos espacios se combinan dentro de un edificio que no es edificio, sino que es el sumatorio de esos vacíos, ¿no? El sistema apilado pues es muy parecido al sistema aditivo y lo que hace es que la extensión, en vez de realizarse en planta, se hace en altura. Tú tienes un elemento base que va superponiendo, o un elemento base o varios elementos base o varios elementos distintos que van superponiéndose programáticamente en altura. Entonces al final el desarrollo es también un poco heterogéneo, que es como el Habitat 67 de Montreal, que seguro que lo conocéis de sobra. Sí, es muy conocido. El sistema atmosférico es un sistema que lo que hace es pensar el proyecto como el espacio interior, como o sea, lo proyecta desde sus cualidades fenomenológicas, desde la experiencia que tienes dentro de ese espacio, digamos. Entonces, todo lo que, de la manera en la que se construye ese proyecto, solo atiende a la experiencia que tú vas a tener cuando estés dentro de ese proyecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que le pasa a Zumthor en la Capilla del Bosque, que lo que hace es construir una capilla ultrasensorial a través de unos troncos que luego quema y entonces tiene como una idea de la ascensión y tal. O todos los espacios de James Turrell, que son espacios ultra fenomenológicos. O sea, estar dentro es una experiencia que el espacio solo sirve a eso, a nada más. Los sistemas bioclimáticos son sistemas que ayudan al proyecto a que sus decisiones sean relativas al medio en el que se encuentran, digamos, traducen las condiciones de un lugar hacia morfologías arquitectónicas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera un poco más elegante, ¿no? Pues, por ejemplo, el Centro Cívico de H Arquitectes lo que hace es que la idea de proyecto surge de cómo funciona bioclimáticamente ese proyecto. Tiene que entrar el aire por un lado que le da la fachada al sol, entonces esa fachada se cierra completamente, deja unos huecos para que haga una corriente de aire y hace unas chimeneas por dentro para que ese aire fluya y suba por las chimeneas, ¿no? Y el proyecto se construye desde esa base. Ahí lo veis. Otro sistema, pues colonizador, que es un sistema contextual, que lo que hace es que crear una estructura interna a través de la cual se va a replicar el proyecto y se extiende a través del lugar con esas reglas de proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estadio de Múnich de Frei Otto crea unas reglas a través de las cuales el proyecto se construye y lo que hace es colonizar el lugar, todo el lugar, a través de esas reglas, ¿no? Un proyecto es como un poco ameba, que se van extendiendo y van como contaminando, ¿no? El sistema encontronazo
lo que hace es que cuando tienes que enfrentar dos elementos arquitectónicos, uno existente y otro nuevo, o dos elementos que no tienen nada que ver, realiza ese encuentro de manera brusca. No atiende a las condiciones de cómo se relacionan. Bueno, sí atiende a las condiciones de cómo se relacionan, pero lo que elimina es el espacio de transición entre esas dos arquitecturas, ¿no? Que es como la Tate de Herzog y de Meuron, que tiene el elemento fábrica antiguo y su añadido, su espacio adicional, lo que crean ellos, es un elemento que tiene una morfología y un lenguaje completamente distinto y se empotra contra el otro, ¿no? O el museo este de Libeskind, que tiene el proyecto neoclásico antiguo y tal, y la actuación absolutamente futurista y geométrica que lo contradice, ¿no? Y no hay un espacio intermedio, no hay un elemento intermedio entre esos dos, ¿no? No hay nadie que esté mediando, ¿no? El sistema enfrentado, que es un sistema formal también, es un sistema que lo que propone es coger dos elementos que están en planos distintos y enfrentarlos de tal manera que se cree una tensión en el espacio intermedio que hay entre los dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Agadir de Oma se ve muy bien que es ese plano de cubierta y ese plano del suelo que tiene cada uno unas consideraciones distintas que se enfrentan, a veces se tocan, a veces no, a veces se separan, a veces no, a veces están más cerca, más lejos, tienen un programa distinto, se abren, cierran. Y el espacio intermedio tiene una tensión brutal, ¿no? Que es un poco la copia que les hacen Aires Mateus en el proyecto este que tienen de un centro islámico, me parece, o el propio Rolex Center. El sistema intersecado, que es un sistema de programa, es que frente al sistema encontronazo lo que hace es intersecar dos elementos y observar las relaciones que se producen en esos espacios intermedios de intersección, ¿vale? Por ejemplo, en el VCU de Stephen Hall, pues tiene unos volúmenes que cada uno tiene su programa específico, lo que sea, y el interés está en el lugar en el que se encuentran esos volúmenes, ¿no? O en el proyecto este de Herzog de Meuron también, para unas oficinas, tiene un montón de plantas con unos volúmenes que tienen unas morfologías distintas, se van chocando y los espacios que tienen entre medias son realmente los espacios que son realmente interesantes, ¿no? Un sistema introspectivo es aquel que se desarrolla de fuera hacia adentro, digamos que establece un límite, ¿vale? Que se separa del sitio donde está y todo el proyecto se entiende desde ese límite hacia adentro. Por ejemplo, en el Impluvium de Raúl de Abajo García, pues es muy muy claro, es un Impluvium romano total, en el que hay un límite que es prácticamente igual por todos los sitios y se desarrolla hacia adentro con un gran patio y todo el proyecto está volcado hacia adentro, ¿no? Y toda su morfología va como hacia adentro, ¿no? O en el Museo de Ciencia y Tecnología de Coruña, de Acebo y Alonso, lo mismo, tiene una cáscara que a veces se rompe y a veces no, pero es ciertamente irrelevante y todo el proyecto está como... todo está pensado hacia adentro, ¿no? El sistema lineal es un sistema formal que entiende la línea como el elemento que delimita el espacio y a través del cual se dibuja el proyecto, ¿no? Es muy neoplástico. Luego veremos el sistema neoplástico también. Por ejemplo, Aldo Van Eyck en los patios de juegos utiliza la línea como elemento definitivo del proyecto generador y contenedor, ¿no? O Le Corbusier en el palacio del Congreso, el palacio este de Chandigarh, en el de el del ¿cómo se llama? El de una figura, le diseñó un palacio a una figura de la ciudad que proyectó para la India y está todo diseñado a través de la línea, ¿no? El sistema lógico es una manera de operar en el proyecto que lo que hace es que no realiza esfuerzos que no sean necesarios para diseñar el objeto, ¿no? Entonces, lo que hace es pensar el proyecto desde la ultra sencillez y la eficacia constructiva. Entonces, por ejemplo, Manuel Gallego
que es un arquitecto español fantástico. Trabaja siempre, bueno, no siempre, pero suele trabajar de esa manera en la que entiende muy bien cuáles son las virtudes constructivas de un sistema tradicional y hace muy pocas decisiones, solo toma las decisiones justas para que ese proyecto tenga una calidad abrumadora. Es coger el granero de toda la vida de la casa gallega de no sé cuál y introducirle las mínimas modificaciones para que ese espacio sea un espacio absolutamente genuino, ¿no? Y Ai Weiwei, por ejemplo, en la ciudad esta que tiene proyectada en China, hace lo mismo. La construcción es muy sencilla y lo único que va haciendo es que con los mínimos esfuerzos vaya introduciéndole la mayor calidad posible al proyecto. Los sistemas masivos, un sistema masivo es un sistema formal que lo que hace es considerar el proyecto como una masa amorfa dentro del cual puede pasar cualquier cosa. Lo que hace es decir, venga, va, nosotros tenemos una masa totalmente amorfa y dentro podemos hacer la fantasía del parque de atracciones que nos dé la gana, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Peter Cook y aquí hacen en el Kunsthaus lo lleva bastante explícitamente, en el que viene esta reforma en Viena, en un edificio antiguo, que lo que hace es apoyarle una gran masa de tecnología, que es este volumen hecho a través de paneles curvos, que son electrónicos, y tienen iluminación y son fotosensibles y no sé qué. Y dentro pues crea un paisaje que es independiente de lo que ocurre fuera, ¿no? O este arquitecto que me parece que es chileno también, es Miljan Radic, en el pabellón que también trabaja mucho Miljan Radic de esa manera, con cáscaras. Digamos, este sistema se puede llamar el sistema cáscara, que lo que hace es, pues eso, crear una envolvente dentro de la cual puede pasar cualquier cosa. Los sistemas materiales es un sistema que lo que hace es establecer un material a través del cual se va a trabajar y deriva todas las decisiones del proyecto del funcionamiento de ese material, ¿vale? Por ejemplo, en la Paper House de Shigeru Ban hace un proyecto que se deriva de las condiciones físicas o de las capacidades físicas que tiene el papel. Lo que hace son unos pilares de cartón y tiene que trabajar el proyecto de tal manera que los pilares de cartón tienen que estar uno muy pegado al otro para que tengan, porque no pueden tener mucho esfuerzo físico o lo que sea, y construye el espacio a través del propio papel que va dando la vuelta, ¿no? O por ejemplo el Eladio Dieste, en las iglesias que tienen, la de la Atlántida, idea un material que es la cerámica armada, y sus proyectos están diseñados a través de las capacidades físicas que da ese material. Tiene la cerámica armada para hacer unos muros o unas cubiertas que puedan ser curvas y que puedan tumbarse, tenderse y tal. Entonces, lo que hace el arquitecto es explorar la capacidad de ese material, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que lo que está haciendo es explorar las capacidades que tiene ese material. Los sistemas modulares son sistemas fragmentados que dividen el proyecto en las unidades mínimas de cualidades idénticas, que repiten una y otra vez para crear un conjunto total, digamos, ¿no? En el pabellón de Corrales y Molezún de la Expo de Bruselas, coge el paraguas como unidad mínima y lo repite hasta la saciedad, que es lo mismo que hace Foster en el Stansted. Todo el proyecto está construido en base a una unidad mínima que es el paraguas, ¿no? El sistema natural obtiene sus lógicas formales a través del... O sea, construye una forma a través de la interpretación de algo que existe en la naturaleza, como las Marina Towers de Bertrand Goldberg, ¿vale? Que interpretan pues una especie de estructura orgánica, mazorca, que no entiendo muy bien del todo cómo funciona. O los proyectos de Fernando Menís, que lo que hacen es como replicar las estructuras de las rocas en los acantilados y recrear espacialmente esas situaciones, ¿no? Los sistemas neoplásticos lo que hacen es abstraer los elementos arquitectónicos a figuras simples y construir el espacio a través de ellos. Por ejemplo, este hombre mexicano,
Luis Barragán construye a través de planos y colores. Un ejemplo excesivamente claro. Incluso Peter Eisenman, que reduce las operaciones formales a operaciones geométricas, y el proyecto muestra cuáles son todas esas operaciones geométricas, ¿no? El sistema estructural concibe el proyecto como un derivado de la virtuosidad, o sea, de la manera estructural que tiene de trabajar el material o las capacidades que tienen estructurales de trabajar una solución. Por ejemplo, aquí lo que hace es derivar el proyecto de la capacidad que tiene la cercha para contener programa arriba y salvar el vano que tiene de cubierta. O por ejemplo la iglesia de la catedral de Brasilia de Niemeyer, que lo que hace es que la forma deriva de una solución estructural geométrica también, ¿no? Los programas fragmentados, pues son todos los que hemos visto antes, que lo que hacen es descomponer el programa en unidades mínimas de uso determinado. Digamos que tu unidad mínima no es una unidad mínima formal, sino que es una unidad mínima programática, ¿no? Como hace en la casa Moriyama Sana, que cada volumen representa un programa y entonces se van relacionando unos con otros. O este proyecto que me parece que es de Toyo Ito, sí, creo que es de Toyo Ito, que es un centro de rehabilitación que hace prácticamente lo mismo, lo que pasa que la relación entre los volúmenes aquí está más ordenada y aquí es más caótica, más fluida, ¿no? O más quebrada. Los sistemas geométricos lo que hacen es definir unas leyes geométricas previas sobre las que se va a realizar el proyecto, como establecen una geometría dentro de la cual se encaja el programa, ¿vale? Por ejemplo, el Museo Ulao de Herzog tiene una parcela que debe de tener una geometría, no es triangular para nada, probablemente no sea triangular, sino que sea como un fondo de parcela, y lo que hacen ellos es simplificar esa geometría de la parcela a una forma geométrica pura como es el triángulo, de hecho equilátero incluso, y someten al proyecto a esa geometría anterior. O por ejemplo en este ejercicio de Mario Botta, me parece que es una catedral o una iglesia, todos los elementos del proyecto son elementos absolutamente geométricos, es un juego de la esfera dentro del cubo cortado por el cuadrado o el círculo o lo que sea. Los sistemas objetuales es que lo que hacen es incorporar al proyecto arquetipos arquitectónicos que consideramos como objeto. Digamos, no objeto como un prisma, una esfera o tal, sino un objeto como un arquetipo. Por ejemplo, en la casa de Herzog, en la casa de Rodin, pues lo que hace es trabajar sobre el arquetipo de la típica casa que dibujaría un niño. Y en las ventanas y todo es la casa marca casa. Entonces coge el volumen como objeto de arquitectura y lo trabaja, ¿no? O por ejemplo, esta artista japonesa, esta arquitecta japonesa, Nimue, me parece que se apellida, hace lo mismo. Trabaja sobre la forma infantil, digamos, de representar una casa y sobre la idea de la ventana o la representación formal de la ventana. El sistema OVNI es un sistema que lo que hace es ver dónde está el contexto y enfrentarse a él provocando una perturbación, ¿vale? No es como el sistema que llamamos aislado, que desconoce el contexto y lo obvia, sino que introduce una perturbación en el contexto. Por ejemplo, que es un centro para el cultivo de cereza, lo que hace es colocar una cereza dentro de... Es una interpretación de la cereza que es absolutamente ajena al contexto, pero lo que está haciendo es provocar al contexto. Dentro de un contexto absolutamente natural introduce esta arquitectura amorfa que representa como una cereza, ¿no? De Amit 09 es el Cherry Tree Pavilion, que es un proyecto chulísimo. O lo que hacían Future Systems, Amanda Levete,
era pues introducir elementos en sus fotomontajes dentro de las ciudades que eran absolutamente futuristas y desemplazados. Directamente eran ovnis, pero estaban provocando al entorno, ¿no? El sistema Poche, que viene de la definición de Poche, que es la arquitectura de los castillos y tal, lo que hace es excavar el sistema constructivo para introducir programa en su interior. No está, luego veremos el sustraído, no está eliminando trozos de una masa, sino que está como lo que hacen las hormigas en los hormigueros, está excavando dentro de la construcción para introducir su programa. Por ejemplo, en la Woodhouse de Shou Fujimoto es un sistema que es súper poché, que es como esta torre de Jenga a la que le vas excavando un poquito e introduciendo tus funcionalidades, o esta arquitectura de Aires Mateus, que es lo mismo, sobre un volumen masivo vas ahí haciendo como pues justo un hormiguero. Los sistemas propagandísticos son los que sí se sirven del contexto para provocar en el proyecto una imagen que se identifique con el usuario o para comunicar, ¿no? Entonces, digamos, en el proyecto de Brasilia, que era un proyecto como para repensar Brasil, dar una imagen de ciudad nueva, de poder del pueblo, de transparencia. Bueno, pues hacen incluso el urbanismo con esta forma de ángel de liberación. Todo Brasilia es muy, muy propagandístico y tiene también mucho de la arquitectura del constructivismo soviético, que era como todo el rato intentar mostrar la imagen de la capacidad del país para hacer algo, ¿no? Los sistemas recorridos establecen una jerarquía en el programa, como que identifican las partes del programa, y lo que hacen es centrar el proyecto en cómo es la relación espacial entre esos elementos del programa. Por ejemplo, Ren Koolhaas, en la embajada de Berlín, en Holanda, lo que hace es que el proyecto está desarrollado a través de la escalera. Todo el proyecto es la escalera y los espacios son lo que quedan que no es escalera, digamos. Aquí se ve muy bien cómo configura la planta esta, que es una suma de todas las plantas, y lo que hace es desarrollar el proyecto a través de la escalera, y a la escalera se le van adicionando esos elementos del programa. O el Guggenheim propio de Wright, que es un proyecto concebido a través del recorrido de ese proyecto. Los sistemas rígidos lo que hacen es crear un contenedor y le meten sobre ese contenedor una estructura que ordena el interior. O sea, digamos que tenemos un contenedor y ese contenedor tiene una estructura que va a ordenarlo de dentro. Por ejemplo, en el Museo de Zamora de Tuñón y Mansilla, casi siempre a través de las cubiertas, la manera que tienen de construir esas cubiertas configuran el espacio que hay debajo. Y en los proyectos de Monet muchas veces pasa lo mismo, que hay un contenedor que es rígido y a través de la cubierta se van determinando esos espacios que hay debajo. El sistema soporte construye una estructura referencial ordenada y deja que dentro exista una máxima flexibilidad, como en el Pompidou de Rogers, que crean esta caja estructural dentro de la cual puede pasar cualquier cosa, o en el Humanidad de 2012 de Carla Joacaba, que crea un andamio dentro del cual introduce unas cajas y a través de las cuales a las que se accede a través de pasarelas. El sistema subvertido lo que hace es considerar las tipologías programáticas como elementos que pueden darse la vuelta, como repensar, ¿vale? Como que cuestiona que lo que hasta ahora estábamos haciendo de una manera se tenga que hacer de esa manera. Digamos, por ejemplo, en el Teatro Oficina de Elina Bobardi lo que hace es reconvertir una nave industrial en un teatro. Entonces, no hace lo que hace que este proyecto sea un proyecto de sistema subvertido,
no es que esté convirtiendo una nave industrial en una oficina, sino que está empleando los sistemas constructivos y formales de una nave industrial para hacer un teatro que a su vez un estudio. O, por ejemplo, ya no programáticamente, sino formalmente, el rascacielos horizontal, el Ulkenvogel, me parece que era algo así, de Lissitzky, lo que hace es plantear la estructura del rascacielos tipológicamente, en vez de en vertical, en horizontal. Los sistemas sustraídos es un sistema muy parecido al Poché, pero es espacial, digamos, ¿no? Es como que dentro de una masa lo que vamos haciendo es eliminar partes de esa masa para crear vacíos y utilizar esos vacíos, ¿no? Como en la arquitectura de Aires Mateus tiene mucho de eso, porque ellos dibujan los planos así en blanco y en negro, como entendiendo los elementos negros como elementos llenos y los elementos blancos como los elementos vacíos. Pensar en lo que se está haciendo dentro de este elemento negro es un sistema Poché, y la supresión de este vacío es lo que está haciendo es la acción de sustracción que estamos hablando ahora. Imaginaos que esto es un cubo, pues eliminar este espacio de manera física es una sustracción, y esto es de aquí, y escarbar dentro de este espacio es un sistema Poché. Es por ejemplo, las esculturas de Chillida tienen mucho de sistemas sustraídos. Ya estoy terminando, que se me está alargando esto como el demonio. Los sistemas tradicionales, atendiendo al contexto, lo que hacen es emplear las técnicas, los medios y las morfologías que son propias del lugar donde se emplazan, nada más, sin hacer concesiones personalistas. Pues, por ejemplo, la arquitectura de Doshi es muy tradicional, porque busca cómo se construye en los poblados de India, y hace una construcción con las técnicas modernas de esas construcciones vernáculas. O, por ejemplo, la arquitectura de John Pawson, que es muy mínima, es de rediseñar la arquitectura tradicional del lugar donde se encuentra, de Inglaterra, a través de las mínimas operaciones contemporáneas para que sea una arquitectura contemporánea, pero es de morfología totalmente tradicional. Y el sistema yuxtapuesto, por último, me parece, es un sistema que lo que hace es enfrentar dos o más volúmenes que albergan programas y diferentes, ¿vale? Y en los que cada uno tiene sus propias reglas específicas. Es como lo que hablábamos antes del sistema amalgamado, pues el sistema amalgamado es un sistema que entiende el proyecto como una configuración de muchas unidades pequeñas que cada una responde a una cosa, y el sistema yuxtapuesto es que enfrenta dos o tres, no muchos más, y los articula, ¿vale? Vamos a verlo. Por ejemplo, la biblioteca de Rovaniemi de Álvar Aalto enfrenta este elemento absolutamente lineal configurado de una manera muy reticulada con este otro elemento que tiene una morfología totalmente distinta y de una configuración totalmente distinta, ¿no? Y tiene aquí como una especie de rótula. O este proyecto de... creo que es de Toyo Ito, que justo lo que tiene es lo mismo, tiene un elemento muy lineal, con una manera de trabajarse muy lineal, enfrentado al auditorio que representa este círculo que tiene una morfología totalmente distinta, y aquí encontramos la rótula, que es el punto a través del cual se conectan esos dos elementos. No, es de Sverrefen, perdona. Es un museo de Sverrefen. Así que bueno, esos son los 30 y pocos elementos, 30 y pocos sistemas con los que vais a poder trabajar, que son los que yo encontré dentro de estos proyectos que estuve estudiando. Y poco más que deciros. Esto es la manera
manera que tuve yo de enfrentarme a un catálogo absolutamente tremendo de referencias de arquitectura contemporánea para entender cómo se hacía esa arquitectura, ¿no? La verdad es que es verdad que el texto piensa, o sea, el trabajo está pensando con un poco libertad con respecto a lo que es un método y con respecto a lo que es un sistema, en vez de considerar el método como un conjunto de operaciones que se hacen y ya. Es una interpretación muy laxa, muy flexible, ¿no? Pero es algo que estaba hecho de manera consciente, porque realmente lo que yo quería hacer, que es lo que os he intentado explicar en la charla, era si me voy a enfrentar a un proyecto, ¿cómo lo voy a hacer? No lo voy a hacer de manera intuitiva, no. Voy a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para que cuando tenga que explicarlo, sepa explicar lo que lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? Lo voy a hacer desde la forma. Y si lo voy a hacer desde la forma, ¿cómo lo voy a hacer desde la forma? Porque muchas veces cuando hemos hecho algo que no podemos justificar, nos van a decir, no, es que esto es formalista, ¿vale? Y es que igual yo quiero ser formalista y quiero trabajar de una manera formalista porque estoy haciéndolo, estoy metido en ese juego, estoy produciendo arquitectura desde esa perspectiva, pero tengo que poder saber explicarlo, porque si no puedo, eso que estoy haciendo no va a tener valor, porque no va a estar visto desde un punto de vista crítico. Yo llego a la conclusión de que había 3 fases en la arquitectura que debían de repetirse una y otra vez y que son a través de las cuales se ha de hacer arquitectura, o por lo menos en la escuela, que es la experimentación, la proposición y la crítica. Y tienen que ir en bucle una detrás de otra. Hay que experimentar, hay que proponer y tiene que hacerse una valoración sobre eso que estás haciendo, ¿no? No puede haber experimentación sin crítica ni proposición sin crítica, pero tampoco puede haber crítica sin proposición. No sirve de nada la objeción a algo porque como mera objeción. No sirve de nada que a ti te digan en un proyecto eso no se hace así si no están instándote a que experimentes de otra manera o a que propongas algo de otra manera, ¿no? Entonces ese proceso de 3 momentos del proyecto siempre tienen que darse uno detrás de otro y es necesario que sean uno detrás de otro y de esta manera se dan uno detrás de otro, ¿no? Entonces esto no es más que este trabajo no es más que una herramienta para plantar en la gente que lo lea o en vosotros que habéis asistido a esta charla un poco densa de que tengáis una semilla de lo que es la cultura del proyecto, sin ninguna pretensión, de que podáis ser consciente de lo que estáis haciendo cuando proyectáis, ¿no? Nada más para que os sirva de utilidad y espero que le podáis dar uso y que cuando estéis haciendo vuestras cosas y las estéis explicando os acordéis de mí o no, pero por lo menos tengáis una herramienta para defender lo que estáis haciendo. Así que nada, esto es todo y espero que os haya gustado.